Muy buenas tardes a todos, clientes, periodistas, invitados a este nuestro primer evento del 2022, donde vamos a construir y les vamos a contar todo lo que son las perspectivas económicas, financieras para este año, que va a ser bastante retador, no solamente a nivel global, sino en Colombia. Para hoy tenemos un set de panelistas de BTG, panelistas que quisimos que fueran una combinación de diferentes activos, productos, mercados, y así tener una diversidad mucho más global en lo que es nuestra estrategia de inversión para el 2022. También trajimos personas del buy side, del sell side, y así complementar un poco lo que se convertiría en las ideas de BTG para este año. Hoy nos acompañan Armando Montenegro, nuestro chairman, Munir Jalil, jefe de la región andina o Chief Economist de la región andina. Está también José Joaquín Prieto, de la mesa de Fix Sales, o encargado del dólar en Colombia, Camilo Aristizábal, CIO, está Alejandro Mazo, encargado de estrategia de Wealth Management, y Daniel Guardiola, el jefe de Research de Equities para Colombia. El formato que trataremos de utilizar hoy va a ser un formato un poco distinto, donde lo que buscaremos es tratar de invitarlos a ustedes a un comité de inversiones. No vamos a tener absolutamente ningún slide, va a ser más una discusión entre nosotros acerca de todas las variables que consideramos importantes en un año tan retador. Y básicamente vamos a construir una alternativa de inversión a partir sobre todo de la variable más importante a nivel global que hoy en día y cualquier administrador de portafolio tendría que pronosticar bien, que es básicamente temas de inflación, política monetaria, tanto a nivel global como en Colombia, y obviamente vamos a dejar para el final un poquito la cerecita con Armando del tema de Elecciones Colombia. Quiero empezar y quiero invitar a este primer bloque de política monetaria e inflación a Armando, a Munir y a Camilo para que discutamos un poco, y antes de darle la palabra y hacerles algunas preguntas, quiero poner un contexto. Básicamente venimos de un escenario de política monetaria en el mundo a raíz del COVID extremadamente expansiva, donde los bancos centrales en el mundo están irrigando liquidez, tasas de interés en mínimos históricos. Nunca se había visto en la historia tantos bancos coordinados dando esa expansión monetaria a la velocidad que se dio. Obviamente tenemos este año y a partir, digamos, del año pasado un poco, una situación donde ya se empezó a revertir ese estímulo monetario, se empezó a retirar ese estímulo monetario, algunos países más rápido que otros. Tenemos también un tema de inflación que ya dejó de ser algo que no existía y que parecía estar en extinción en el mundo, a ser algo que hoy en día pinta más a un problema, no solamente en el mundo, sino en Colombia. De hecho, tuvimos la semana pasada una reunión de la Fed, donde básicamente muy probablemente arranca a subir tasas ya en marzo, y estamos esperando muy probablemente entre 5 y 7 subidas durante el año. Y tuvimos un Banco de la República que, a mi modo de ver personal, está haciendo lo correcto, y es que está apretando un poco más. Sorprendió al mercado con 100 básicos de subida, y muy probablemente va a aumentar su velocidad de subida de acuerdo a una inflación que parece un poquito sticky en Colombia y se está saliendo del rango, y las expectativas están fuera del rango. Entonces yo, para empezar, simplemente quiero, Munir, que hablemos un poquito de ese escenario, y te voy a hacer de una vez varias preguntas que yo creo que para todos los inversionistas que nos están viendo son importantes. Primero, el tema de inflación, ¿dónde lo ves? ¿Dónde ves que vamos a tener el pico de inflación? ¿En qué nivel? ¿Dónde ves el Banco Central? ¿Crees que el Banco Central ya está haciendo un catch-up correcto? Estaba un poquito behind the curve, pero ya está haciendo un catch-up correcto. ¿Y cuándo crees que ese banco, si digamos que esa velocidad de subida de 100 básicos es la misma velocidad que va a sostener durante el año? ¿Cuál va a ser esa tasa terminal? Háblame un poquito como de esa situación. Inclusive puedes empezar a hablar un poquito también de déficit en cuenta corriente, fiscal, etcétera. Proponer un poquito el framework. En general, Rafa, lo que nosotros estamos viendo en el mundo, que comenzamos a ver desde el año 2020, fue eso que yo llamaba la gran sincronización de los ciclos económicos. En 2020 por la pandemia caímos, en 2021 por la pandemia salimos de esa pandemia, y los economistas nos quedamos cortos en hacer las revisiones en lo que correspondía a actividad económica, a ese que llamamos en su momento el fantasma de la inflación, que hoy en día es muy de carne y hueso. Y diría además que asociado a eso también una respuesta de política monetaria que terminó anticipándose. Si todos los que nos están oyendo recuerdan, las respuestas de política monetaria se esperaban para el segundo semestre de este año para el mundo desarrollado, y tasas hasta el 2023. Y ya efectivamente nos están telegrafiando que ahorita ya en marzo arrancamos con subida de tasas, en el caso de la Fed, por ejemplo. En ese contexto,
lo cierto es que la variable que, como muy bien lo decías, lo que más nos está preocupando hoy en día es la inflación, y ni siquiera es tanto hasta dónde se suba, sino es si se va a quedar pegada allá. Porque en la medida que se quede pegada en unos niveles altos, eso va a ameritar respuestas más fuertes de política monetaria. Y con esas respuestas más fuertes de política monetaria, pues vamos a tener que estar muy pendientes, porque pues eso termina afectando, sin lugar a dudas, a las familias de activos de las que tenemos hoy aquí, a expertos para que nos hablen de eso. Caso particular de Colombia. Colombia hace parte de ese bloque de países emergentes, que si fuéramos a hacer una clasificación, Rafa, de cómo están los bancos centrales, los más quedados son los del mundo desarrollado. Vamos, esos son los que uno dice, por Dios, esos ni han empezado a subir. Y dentro del mundo emergente podríamos hacer varias clasificaciones. Están bancos como Brasil, que ha sido muy agresivo y ha comenzado súper fuerte. Tenemos respuestas también en México, en Chile, en Perú. Colombia arrancamos en septiembre y hemos venido subiendo el paso, el ritmo al cual estamos haciendo incrementos en las tasas de interés. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Para poder decirte rapidito qué es lo que vemos al Banreva haciendo, tengo que comenzar diciendo qué es lo que vemos nosotros en materia de inflación. Y en el caso particular de Colombia de inflación, nosotros estamos viendo que sin lugar a dudas el año va a arrancar con presiones inflacionarias. El año pasado la inflación cerró en 5.6%, ahorita en enero muy probablemente va a estar en 6.3%, y ya para marzo, abril estaríamos alcanzando un máximo que nosotros en BTG estimamos entre el 6.6% y hasta el 7%, vemos que se nos puede ir en abril. Hacia abril. Entonces, una vez pasa eso y después de mayo es especial porque en mayo del año pasado tuvimos el primer mes de protestas sociales y eso hizo que la inflación de alimentos fuera especialmente alta. Entonces hay un efecto base que lo puede convertir como en ese punto de inflexión y a partir de ahí la inflación empezaría a bajar, creemos a nuestro parecer lento, alguien puede decir que de pronto es muy rápido, pero se ubicaría al finalizar el año en el 4.6%. Ese nivel está por fuera del rango de inflación que maneja el Banco de la República, que es entre el 2 y el 4%. Producto de eso, vemos al Banco de la República subiendo otros 100 puntos básicos en marzo, y ya en el cuarto trimestre la discusión va a ser sobre si hacen en abril y junio un par de subidas de a 50 puntos básicos o hasta de 75 puntos básicos, con lo cual esa tasa para junio estaría entre el 6 y el 6,5%. Excelente, Munir. Me paso a Armando. Armando, este tema de inflación, hace 6 meses todo el mundo decía que era transitorio, que eran temas de oferta, que las cadenas de suministro. Todo parece indicar que hay también temas de demanda. ¿Vos cómo ves las cosas? Sí, Rafa, en realidad el problema inflacionario en Colombia es muy complejo, es un problema macroeconómico, realmente macroeconómico. ¿Por qué? Porque tenemos un crecimiento de la economía del 10%. Es demasiado rápido y de un tirón. Salimos de un hueco y estamos saliendo muy rápido. Si hay problemas de oferta, de logística, de los puertos, que faltan materias primas, y eso hace que la oferta se contraiga y que los precios tiendan a subir. Pero tenemos un problema enorme de demanda. La economía viene embalada. Los datos del tercer trimestre nos mostraban que la demanda interna de la economía estaba creciendo el 16-17% en términos reales. El gobierno aportando mucho con el déficit fiscal, gastando muchísimo, pero los hogares también. Los hogares estaban saliendo de una época que no podían gastar porque estaban encerrados. Ahorraron mucha plata, tenían liquidez y salieron a gastarla. Por eso es que veíamos todos los supermercados, los almacenes completamente llenos al final del año pasado. Entonces, esa combinación de una oferta reducida, constreñida por todos estos problemas y una demanda embalada, pues hace que los precios se suban. Yo creo que tenemos un problema inflacionario serio. Munir muestra esa cifra, está subiendo la tasa muy alta, y si el banco no interviene, si no aprieta el freno, si no le echa agua fría a ese calor de la economía, vamos a tener un problema inflacionario que va a perdurar mucho tiempo. Entonces nosotros en BTG podría hacer una primera conclusión a nivel de la actuación del banco la semana pasada, es estamos totalmente de acuerdo con haber aumentado su agresividad en términos de subida de tasas. No solo eso, Rafa, sino que debemos esperar nuevas subidas. Tal vez Munir nos puede contar. ¿Y de contar. igual o superior magnitud a la anterior? Así es. La tasa va a tener que subir bastante más, y eso a pesar de la dificultad social y política. Estamos en medio de una campaña electoral y esas no son medidas populares.
pero yo creo que la gente responsable de este país debe acompañar al Banco Central a hacer la tarea. O sea, si vos hubieras estado sentado en esa junta, hubieras tenido una votación similar a lo que pasó. Así es, yo creo. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, paso de los economistas de 50.000 pies de altura, voy a tratar de bajar el avión a 1.000 pies de altura, Camilo Aristizábal. ¿Cómo viste? Yo quiero primero hacer también una introducción a lo que te quiero preguntar. Y es, aquí estamos hablando de todo un tema inflacionario, donde lo natural es esperar que las tasas de interés en Colombia todavía les falta por subir. Pero de alguna manera los mercados son mecanismos de descuento. Y mucho de este escenario que están describiendo Armando y Munir ya se está viendo en la curva de swaps, en los TES, en la deuda privada, en un desempeño horrible en todas las estructuras de fondos de renta fija, inclusive fondos vista. Algo que nunca habíamos visto ni siquiera en los últimos 10 años de historia, y es niveles de rentabilidades diarias negativas acumulados en fondos vista en Colombia, AAA, demasiado grandes. Yo creo que algo importante es, obviamente tuvimos una estrategia mucho de indexación el año pasado que fue bastante exitosa acá en BTG, pero la pregunta que te hago es, ya desde el punto de vista de mercado, ¿cómo ves que el mercado está teniendo en cuenta o qué tanto el mercado ya tiene embebido en sus precios este escenario que estamos viendo? Sí, vamos a hablar un poquito de cada una de las cosas que mencionaste y empecemos por hablar un poquito de lo que sucedió el año pasado y todo esto que han hablado Armando y Munir, qué implicaciones tuvo. Y para empezar, pues yo creo que la discusión y el efecto más del ciudadano de a pie es que las personas empezaron a ver en la industria de fondos de renta fija, donde tenían dinero, que de un día para otro veían una caída en el saldo de su inversión, que era una inversión de renta fija. Y esto digamos fue muy dramático, porque nosotros pasamos de tener en los fondos de renta fija vista rentabilidades negativas que no eran más de 1% de los días del año a 20% de los días del año. E incluso en fondos de más mediano plazo se vieron 40% de los días del año con rentabilidades muy negativas. Esto se explica por varios factores. Es que el carry de los papeles estaba muy bajito porque pues estábamos viendo tasas demasiado bajas. Pues la más representativa y la más conocida por el mercado, que es un test de referencia del 2024, pues llegó a niveles del 3%. Ya hoy pues ha subido a niveles del 8%. Entonces no había rentabilidad, y para acabar de ajustar hay un fenómeno que es que cuando los bonos se valorizan y las tasas están bajitas hay más volatilidad. Entonces teníamos mucha más volatilidad, lo que causó esta rentabilidad negativa. Lo que decías es, el carry era tan chiquito que no compensaba el riesgo de volatilidad. Exactamente. Entonces, el año pasado pasó algo que nunca habíamos visto, y es que normalmente el crecimiento de los fondos de renta fija es muy alineado con el PIB nominal, pues con el PIB real más la inflación, que normalmente en Colombia es aproximadamente el 8-10%, pero vimos una caída de entre el 20 y el 30% del saldo de los fondos de renta fija de toda la industria. O sea, todo el mundo se estaba saliendo de los fondos de renta fija, y así terminó el fondo con estas caídas. ¿Y quiénes eran los que más se salían? Los tesoreros de las compañías, pues digamos, dar explicaciones hacia atrás de por qué la plata no está rentando es un tema muy complejo. Entonces ellos se fueron, digamos, para los bancos. Y es un fenómeno idéntico, todos estos fenómenos están siendo, esa gran sincronización que habla Munir me parece muy interesante, porque todos estos fenómenos son idénticos a los que están sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos también el saldo de las compañías en los bancos, o sea, la reserva en general se disparó. Entonces la plata estaba sentada en los bancos. ¿Cuál es la buena noticia para este año? Y es que ya el mercado, como lo mencionaste, es muy anticipatorio. El mercado toma decisiones con expectativas, y ya las tasas de interés, por ejemplo, que manejan los fondos más representativos del mercado, que son tasas de 2 años, los títulos en tasa fija se están negociando aproximadamente al 8%, que es un nivel que ya de pronto no va a hacer repetir esos efectos. Y adicionalmente, los títulos indexados, que hay 2 estilos de títulos indexados, unos indexados a la tasa del Banco de la República, que se llaman IBRs, y otros indexados a la inflación, que se llaman IPC, se están negociando con unas tasas que son aproximadamente el 2,5%. Esto respecto a la historia para los IPCs es más o menos lo mismo que se han negociado históricamente, 2,5 más inflación. Y los títulos IBR sí están por encima
de lo que se ha negociado históricamente, que es más o menos 1,5% por encima de la tasa del Banco de la República. Entonces, otra cosa interesante es que nosotros, a la hora de invertir el dinero de los clientes en los fondos de renta fija, ese seguro contra estos eventos que están planteando Armando, que es comprar títulos indexados, pues está barato, porque cuando uno está comprando spreads todavía por encima del número histórico, pues el segurito... Pero indexados a IBR. Indexados a IBR o a IPC. O a IPC, sí, cualquiera de los cierto, los dos, pero particularmente me parecen más interesantes los en IBR, obviamente porque están por encima, y además que se negocian al mismo nivel en la coyuntura actual es bastante raro, porque eso quiere decir que el mercado está descontando una tasa del Banco de la República promedio en los próximos 2 años igual a la inflación. Pero, por ejemplo, en la junta del viernes, el banco fue muy enfático en decir que el siguiente paso de la política monetaria es que las tasas reales sean positivas, no que sean cero o negativas. O sea, hacer una normalización. Entonces es muy raro que el mercado esté descontando como un nivel idéntico de inflación y tasa del Banco de la República. No, lo que vos querés decir es que el mercado ya hizo un overshooting. O Sí. sea, y de alguna manera ya está embebido un escenario que es poco probable. O sea, se Sí. le fue la mano al mercado en su expectativa. El mercado se le fue un poco la mano y hay cosas muy interesantes. O sea, por ejemplo, en Brasil, que ya tiene las tasas del 9%, Brasil todavía le faltan 300 básicos para subir. O sea, la tasa brasilera probablemente va a llegar al 12%. Pero desde septiembre hemos tenido subidas desde septiembre de 100 básicos en varias oportunidades. Pero desde septiembre los títulos tasa fija de Brasil no generan sell-off. Están más o menos en el mismo nivel del 12%. Es un buen punto. Lo que vos decís es, uno no puede tampoco tomar posiciones en renta fija esperando hasta la última subida de un banco central. Normalmente el mercado, como se anticipa, uno debe también anticiparse a esa terminación del ciclo. Hemos identificado que más o menos en la mitad del ciclo En la mitad, se es el logra el momento. tope. Se logra el tope. Y por eso, pues mi invitación es a los tesoreros que tienen ese dinero en cuentas de ahorro, que vuelvan a los fondos, porque creo que la rentabilidad este año va a ser muy superior a la de una cuenta de ahorros en los fondos de inversión colectiva de Ahora, vos renta ves muy fija. poco probable, con una probabilidad de cuánto es vos de que, por ejemplo, en el año, los fondos de renta fija de la industria en Colombia tengan un año tan malo como el anterior. No, pues es que estaríamos abocados a unas subidas otra vez de 500 básicos, porque tendría que ser incluso mayores que las anteriores, porque ya tenemos un tema de carry mayor. Ok. Entonces, yo pienso que la gente toma sus decisiones muy por el libro de texto, que le dice, cuando la Fed y los bancos centrales están subiendo tasas, no se puede invertir en renta fija. Y un punto importante es que hay que ver cómo son las condiciones prevalentes. No se puede ir como por el libro de texto, sino que hay que entender cuáles son las condiciones prevalentes del mercado. Y en este tenemos unas condiciones que son ya muy anticipatorias de lo peor de un ciclo de subidas de tasas. Ahora, y de quiero aclarar una inflación. cosa, Camilo, que es muy importante, es ver dónde está el ciclo, dónde está el banco en el ciclo. Pero me imagino que vos entonces opinás, igual que yo, que por ejemplo Tesoros es otra situación, porque la Fed ni siquiera ha arrancado. Entonces, por ejemplo, un punto donde no invertirías es muy probablemente Tesoros de Estados Unidos. Sí, exacto. O sea, Para mí- Colombia está más adelante y ya está más priceado ese escenario. Sí, en Estados Unidos el problema de inflación es todavía más complejo porque los niveles de desempleo son mínimos, en cambio en Colombia todavía hay niveles de desempleo altos. Entonces, el problema de Estados Unidos es que ya la inflación se está trasladando de una discusión de que es más una inflación de oferta a que es una inflación full de demanda, donde es bastante difícil conseguir empleados para las compañías medianas. Entonces ya el problema de inflación está entrando en su peor momento y muchos economistas están viendo la situación de subida de tasas para este caso, que de pronto está muy atrasada en el caso de la Fed. En el caso de Colombia es diferente porque yo creo que con el nivel de desempleo actual todavía es muy difícil hablar de un full blown pues como inflación de demanda. Así es. Entonces creería que esa es como la gran diferencia. Pero esto es interesante, yo ya voy a parar aquí con vos, pero yo creo que estamos sacando una primera conclusión de renta fija Colombia, empieza a ser como interesante ya en el 2022, renta fija internacional y los bancos centrales que van en un ciclo más atrasado, todavía no. Pero Colombia y Latinoamérica uno empieza a ver como que sí, como que ya la renta fija en Latinoamérica y Colombia empieza a ser atractivo otra vez. Vamos a cambiar, y no me quiero salir de política monetaria y de inflación para hablar de dólar, que es la pregunta del millón de todos
de toda la familia, los amigos, de todo el mundo, y de commodities, porque no podemos dejar de hablar de commodities, petróleo, café, en un país como Colombia, dólar a nivel mundial. Para eso quiero invitar a Guardiola y José Joaquín para que hablemos, y a Munir también, porque quiero hablar primero. Munir, ¿cuál, de acuerdo a tus modelos macroeconómicos, cuál sería como el modelo de equilibrio o el punto de equilibrio del dólar? Del Efectivamente. peso colombiano, peso dólar. Cuando miramos los modelos de precio justo, pues efectivamente son como 4 conjuntos de información los que uno mira. Y se mira desde alta frecuencia hasta baja frecuencia. Eso va a incluir un poco el comportamiento del dólar a nivel internacional, en el caso particular de los precios de commodities a los que hace referencia, el déficit de cuenta corriente y el riesgo soberano. Cuando miramos, combinamos todas estas variables en un modelo de alta frecuencia, nos está diciendo que en el muy corto plazo un precio justo estaría más por los lados de unos 3.990, casi 4.000 pesos. Estamos en un precio de equilibrio. Exactamente. Y pues cuando uno entiende que efectivamente este primer semestre está marcado muy por toda esta incertidumbre política que se siente por las elecciones, pues uno diría efectivamente es más probable que estuviéramos gravitando alrededor de ese precio justo, de pronto inclusive por encima de ese precio justo que cualquier cosa. Ya para el segundo semestre nosotros estamos previendo un tipo de cambio que estaría convergiendo hacia diciembre en niveles de 3.850 pesos. O sea, vos lo que crees es que en el corto plazo es mejor tener una estrategia más defensiva. De pronto el mercado puede, inclusive por toda la incertidumbre política, tener, digamos, una tendencia algo devaluacionista, pero si el outcome de las elecciones no es extremo, muy probablemente vamos a volver a ir a una reversión al punto de equilibrio del dólar. Ahora yo quiero ir al punto de José Joaquín, que ya es un punto más, digamos, es un time frame un poquito distinto, porque es un punto ya más de flujos, de sentimiento, de cómo lo ves en la mesa, qué tipo de inversionista estás viendo comprando y vendiendo y cómo estás viendo la dinámica de flujos. Bueno, digamos que la dinámica ha cobrado una relevancia sobre todo desde noviembre del año pasado. Noviembre del año pasado en Colombia tuvimos los récords de forward que nunca se habían visto, por supuesto, de compra, y creo que eso se alinea un poco con la estrategia regional que se estaba viendo. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos que muy en línea con lo que están diciendo los mercados se anticipan, y como estaban viendo que las cifras en Estados Unidos pudieran sugerir que estaba por fuera de lo que estaba estimando la misma Fed, iba a haber un movimiento fuerte en términos de tasas y la hoja de balance, que para mí es uno de los temas más importantes. Y por eso fue que vimos cómo en general en la región salieron de dólar. Cosa que se ha venido cambiando particularmente desde el 1 de enero en toda la región. Todas las monedas de la región han venido ganando valor de una manera importante. Colombia no ha sido la excepción. De hecho, Colombia en las últimas 3 semanas, particularmente la devaluación, que es, digamos, el termómetro, por decirlo de alguna manera, de cómo se está esperando que se comporte el dólar en el futuro, ha pasado del 5.20 al 4.30, al 4.10, incluso estuvo en un momento de la semana pasada, pero ha venido volviendo a subir, hoy particularmente. Pero ese bajonazo indica que empezó a entrar recursos, divisas, toda la región, y como digo, es un movimiento generalizado, y creo que nosotros somos parte de un portafolio regional, y por eso es que, claro, nuestras cifras macro son muy relevantes, son muy particulares, pero también hacemos parte de una región que son destino de los flujos. Sin duda alguna, las dos determinantes de la tasa de cambio, inflación, por lo que puede generar en términos de tasas. Hemos visto que en la región, hoy Brasil se espera que suba 150 puntos básicos, hace 2 semanas 150 puntos básicos Chile, lo mismo ha hecho México, digamos que toda la región, Colombia 100 puntos básicos, y eso nos está poniendo atractivos, y por eso creo que se despierta el interés. Claramente nosotros tenemos el segundo tema, que es el tema de elecciones. Digamos que ahí creo que en buena parte los mercados están algo cubiertos, algo anticipados también. Desde el año pasado, si uno habla con clientes, inversionistas o quien hubiera podido hacerlo, seguramente ya tiene una parte de su portafolio indexado a dólar. Pero claramente los resultados de las elecciones van a ser determinantes para saber qué pasar. Y no solamente para ese momento, sino en el futuro. Digamos que traigo a colación eso porque Chile y Perú vieron después de las elecciones, a raíz de los candidatos que fueron electos, picos en su tasa de cambio. Al día siguiente y a los 2 días, Perú se convirtió en la moneda más devaluada en su momento, Chile devaluó el 10%, igual que las acciones, pero después han venido convergiendo a la baja.
Lo que quiere decir es que no significa esto que diluya el riesgo y que vayamos a volver a la normalidad. Eso va a depender mucho de las medidas, de quién quede, de cuál sea su programa, su gabinete y cuáles medidas vaya sacando en el tiempo. Pero en términos generales, basado en lo macro, yo soy más optimista, creo que la actividad económica debería tener un mejor desempeño a nivel global, por supuesto Sudamérica también, para el segundo semestre. Creo que el problema de los suministros, de la cadena de suministros también debería aliviarse un poco. Igual nos va a dejar con unas tasas muy atractivas para los fondos y debería, insisto, desde el punto de vista macro, converger a ser atractivos para la región. Otra cosa, lo político, eso sí ya es binario, es cara y sello, ya sabemos cuáles pueden ser los resultados, o una versión que creo que puede estar un poquito asimétrica, insisto, por esa misma posicionamiento un poco defensivo que yo creo que ya hay en buena parte de los inversionistas, pero claramente cualquier sorpresa en las medidas que se vayan tomando a partir de ahí en adelante, no creo que vaya a ser una medida constante, o sea, un movimiento constante que perdure en el tiempo, pero sí va a oscilar dependiendo del resultado electoral. Listo, para concluir el tema, yo creo que por ese escenario binario que podemos encontrarnos en las elecciones, yo creo que todas las caídas de dólar por debajo de 4.000 son comprables inicialmente y después tomará uno la decisión cómo quiere manejar los portafolios. Pero haciendo una claridad y hemos recomendado aquí desde BTG y es los portafolios de la mayoría de inversionistas hoy en día no deben ser portafolios enfocados solo a Colombia, deben ser portafolios mucho más globales, diversificados, independiente y tenemos elecciones, independiente de una cosa o la otra. O sea, son portafolios que deben ser más globales y ya hay muchas plataformas para permitirlo. Ahora entremos a hablar, Daniel, de petróleo, que también tiene mucho que ver con dólar, pero petróleo, y yo creo que una de las grandes llamadas de hoy también va a ser, yo personalmente estoy muy positivo en commodities y creo que el macrociclo apenas está empezando. Quiero que hablemos un poquito de petróleo y de cómo es petróleo y en general commodities, pero petróleo específicamente. Perfecto, Rafa. La verdad, en el petróleo nos ha pasado algo muy similar que a todos los economistas. Nos quedamos cortos. Yo el año pasado, a principios del año pasado, le decía a todo el mundo, soy bullish petróleo, el petróleo se va a 65, 70 dólares, cuando estaba a 40. Y me decían, usted está loco, eso no va a pasar. La demanda ya llegó a un peak y estaban totalmente de acuerdo. Nos equivocamos. Se fue a 85, está en 90. Y lo que ha pasado desde su peor momento que tuvo en mayo del 2020, en plena pandemia, fue lo siguiente. Por un lado, la recuperación de la demanda fue mucho más rápida de todo lo que esperamos. Lo mismo que pasó en las economías. Colombia, la sorpresa del PIB, ¿qué fue? Demanda. En el mundo, demanda. En petróleo, demanda. Y por otro lado, la normalización de la oferta ha sido un proceso mucho más lento. Ustedes miran el petróleo, hay un banquero central, por hacer la analogía, que es básicamente la OPEP. La OPEP es básicamente un cartel de productores que produce alrededor del 40% del petróleo del mundo. Ellos cortaron producción muy lento y ahorita en el proceso de normalización de producción pues han tenido muchos problemas subiendo la producción. Y eso lo que ha generado es un déficit en el balance del petróleo. A eso súmenle que este año, pues empezamos un año con la tensión geopolítica en Europa del Este y en Medio Oriente, pues aumentando. Europa del Este, digamos, especialmente entre Ucrania y Rusia, Rusia representa alrededor del 10% del petróleo del mundo. Uno mira Medio Oriente, entre Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y todos los países que están en el Golfo Pérsico, pues producen solamente el 25% del petróleo. Entonces tenemos dos focos con altísima inestabilidad política, un mercado desbalanceado. Eso lo que significa tener unas condiciones dadas para que el petróleo siga alto. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo? Y aquí va a ser mucho más difícil y aquí seguramente... Pero por lo menos 2022... creo que vamos a tener precios de petróleo. A Colombia le apareció la Virgen con un café en máximos históricos y un petróleo, no en máximos históricos, pero sí en máximos en mucho tiempo. Y esos niveles absolutos de precios nos van a dar, en todo caso, un poco de respiro. Completamente de acuerdo, Rafa. Nosotros estamos esperando para este año que el petróleo Brent tenga un rango entre 75 y 85. ¿Por qué pongo esos rangos? Porque por encima de 80 dólares considero que la demanda, o empezamos a ver un proceso de destrucción de demanda. Y ese proceso de destrucción de demanda lo que debería generar es básicamente una presión a la baja de los precios. Ya estamos viendo en Estados Unidos, principal consumidor del mundo de petróleo, China, India, presión para bajar el precio. Y la presión la hacen de dos maneras. Primero, liberando reservas estratégicas. Ya lo anunciaron, ya lo están haciendo. Y segundo, geopolíticamente, generando mayor presión a los países de la OPEP para que aceleren sus incrementos de producción. Esa segunda estrategia no ha funcionado. Y hoy mismo la OPEP volvió a anunciar sus incrementos de producción para marzo y se mantiene la misma política.
400.000 barras al día. Si se mantiene en esa política, la normalización de la OPEP solamente va a suceder hacia noviembre, diciembre de este año. Y la demanda ya está normalizada. Entonces, por este año, Antes precios de, altos antes de se van a pasar a quedar. acciones, pero sí quiero hacer un comentario. Yo creo que uno de los calls más agresivos que tenemos a nivel de BTG es el macrociclo de commodities. Y yo creo que ya los inversionistas deberían empezar a sobreponderar o entender ponderaciones mucho más altas al asset class. O sea, un asset class que estuvo en los últimos 10 años completamente debilitado, si lo miramos en términos relativos a acciones, pero creemos que el asset class desde hace un año, año y medio, ya está mostrando una fortaleza relativa por todas las razones que habló Daniel y otras razones en la mayoría de commodities. Ustedes ven todo el sector de agricultura, gasolina, petróleo, metales industriales, etcétera, todos están en máximos de 10 años. Entonces, uno de los calls que hacemos es todo lo que sea petróleo, compañías productoras de algún tipo de commodities, ETFs de commodities, etcétera, deberían estar ya con una ponderación un poco más alta en los portafolios. Y adicionalmente, son activos que tienen una cobertura natural contra un escenario inflacionario. Entonces, yo creo que uno de los primeros calls que puedo concluir aquí del panel es commodities. Ahora pongámosle más pique a esto, Daniel. OPAS, mercado accionario colombiano. Hablemos un poquito de eso. Pues Rafa, la verdad un año muy interesante. Uno mira, digamos, el mercado accionario colombiano, ya 2 años desastrosos para olvidar. Pero cuando uno mira 2022, yo diría que hay 5 elementos que hay que considerar. Primer elemento, y es algo que ya hemos mencionado en toda la mesa, es elecciones. Es inevitable que las elecciones van a generar volatilidad en la primera mitad del año, y en la segunda mitad el sentimiento hacia equities va a depender en gran resultado de lo que pasa con las elecciones. Entonces eso es algo a tener en cuenta. Pero más allá de la política, quiero resaltar 4 temas adicionales. Primero, el momentum de utilidades de las empresas. Cuando uno mira la expectativa nuestra de crecimiento de utilidades en 2022, estamos esperando que las empresas crezcan las utilidades un 20% ex petróleo. Eso quiere decir que entre el 2019 y el 2022, el crecimiento anualizado de utilidades va a ser cercano al 35%. Muy buen crecimiento, la verdad. ¿Eso qué significa? Desapalancamiento, mayores ROEs, etc. Segundo tema a tener en cuenta, que lo acabas de mencionar, eventos corporativos. El año pasado fue un año muy dinámico, que empezó al principio de año descarrilando la historia de equity con un evento corporativo, que fue Ecopetrol con ISA, y terminó el año encarrilando nuevamente la historia de equity con otro evento corporativo, que fueron las ofertas por Nutres y por Sura. Este año tenemos muchos eventos corporativos. No, y los que faltan. Exactamente, los que faltan. Yo creo que yo los dividiría en 3 rápidos los eventos corporativos que nos vienen. Primero, todos los eventos corporativos relacionados con el grupo antioqueño, de lado y lado, sean, digamos, ofertas para incrementar, digamos, la participación del grupo Gilinski, sean estrategias para desbloquear valor escondido de las empresas, sea lo que sea, es positivo. Y eso es algo que le faltan todavía muchos episodios. Otro grupo, yo diría, son empresas estatales. Tenemos un grupo de Energía Bogotá que muy seguramente va a intentar lanzar acciones este año, y es una empresa que lo que ha demostrado es que tiene un gobierno corporativo de primer nivel, tiene una estrategia de lujo, y por esas mismas razones es que el Grupo Energía Bogotá ha sido la empresa de mejor desempeño en Colombia en los últimos 10 años, entre dividendo y retorno al accionista. Ecopetrol, de pronto se anima también a emite acciones. Teniendo en mente que ahorita tenemos un mercado de No, y petróleo. solamente eso, con un petróleo y con los resultados, muy probablemente vamos a tener una sorpresa de un dividend yield enorme en esta asamblea También. de marzo. También, exactamente. Y el otro grupo, yo diría, de eventos es bancos. Digamos, tenemos en Colombia ya anunciado, Grupo A ya anunció que va a hacer una decisión de su activo en Centroamérica, lo que yo creo que es neto positivo para la acción, porque va a generar un banco más colombiano, y un banco más colombiano que tiene rentabilidades muy altas, 17, 18%. Y es un banco que no se debería tradear a una vez valor en libros, debería estar más cercano a 2, 1.7 valor en libros. Y súmenle a eso, ojalá, y esto ya es pensando con el deseo, ojalá Daviplata empiece a desbloquear valor, el proceso de NX que ya empezó de separar la entidad legal, exacto, ojalá se acelere. Yo creo que todo esto puede ser muy positivo. Y el último tema... No, qué pena, no te me vas ahí. Porque, por ejemplo, el tema de Bancolombia y Aval, específicamente Bancolombia, con los resultados tan buenos que tuvo en el 2021 y dado todos estos eventos corporativos, yo específicamente espero un incremento muy grande de dividendo. Sí, y nosotros también. Nosotros estamos esperando este año un dividendo máximo histórico, cercano a 1.500 pesos por acción. Eso nos da un dividend yield cercano al 5%. Acordémonos de una cosa también, que es que también la barra
subió para las compañías también, porque ya estamos en un mundo de tasas de interés de corto plazo o de inflación del 5 y pico y tasas de interés de corto plazo del 5 y pico. Entonces un dividend yield del 2, pues ya finalmente no es atractivo. O sea, las compañías también tienen que ser conscientes de eso. Sí, yo creo que es un tema interesante que tocaste, es el rendimiento del dividendo. Uno mira lo que pasó el año pasado, el rendimiento promedio fue del 4%. Uno lo mira hoy real y es negativo. Entonces, uno que debería mirar en 2022 es ser muy selectivo, porque la verdad es que la dispersión es muy alta. Estamos hablando que hay una buena cantidad de empresas que deberían tener retornos al dividendo entre el 1 y el 3%. Una buena cantidad de empresas. Pero tenemos otras muy destacadas donde la rentabilidad del dividendo va a ser muy cercana al 7 al 10. ¿Y quién está ahí? Lo dijiste, Ecopetrol. Escenario bajo, muy bajo, Ecopetrol va a pagar un dividend yield del 7. Escenario del 100% de payout, 12% de dividendo. 12%. 12, 1, 2. ¿Y no era que la nación pide todo eso en este momento? Pues yo sí creo, yo creo. Estamos hablando que el año pasado Ecopetrol recortó masivamente su dividendo, es un año electoral, el déficit fiscal está alto, el petróleo está alto, Ecopetrol se está encaminado hacia un nuevo año récord de utilidades. Entonces yo creo que están dadas las condiciones para que Ecopetrol reparta más del 60% de sus utilidades. Y puede ser que lleguemos a niveles de 2 dígitos de dividend yield. ¿Y Bancolombia cuánto crees que puede llegar? Bancolombia, nosotros estamos esperando un payout entre el 50 y el 60. Pueden ser más agresivos. En ese escenario, el payout de 50 a 60, estaremos esperando un dividend yield del 5. Entre los bancos, el banco que mayor dividendo debería pagar se llama Grupo Aval. El dividend yield que esperamos en Grupo Aval es del 6.8%. El Utilities es básicamente HEP, la empresa que más dividendo debería pagar. Obviamente va a caer año contra año, porque en 2021 tuvimos un dividendo extraordinario por el acuerdo con Enel, pero en 2022, si uno mira el efecto normalizado de utilidades, deberíamos esperar un dividend yield del 7%. Muy bueno. Entonces, de nuevo, en dividend yield yo creo que ser muy selectivo buscando las apuestas que efectivamente pagan buen dividendo. Y para terminar, como este bloque de acciones, lo que nos gusta y por qué creo que eso es interesante, yo diría, todo tiene un precio. Hablamos que hay eventos corporativos, hablamos que el momentum está bueno, hablamos, bueno, de la volatilidad que genera la política, precios del petróleo altos. ¿A cuánto se negocia Colombia? Ponga toda esa licuadora y sáquenos 3 recomendaciones en acciones para este año. Bueno, hablando de todo eso, Colombia se negocia a 9 veces utilidades. Es un descuento que nunca hemos visto. Estamos hablando de 2 desviaciones estándar por debajo de su media histórica. Entonces, ¿cómo jugar este año? Rápido. 3 estrategias. 1, value stocks. 2, empresas expuestas a commodity de petróleo. Y 3, básicamente, yo les diría, empresas que den exposición a los eventos corporativos que pueden pasar y que están pasando en el grupo empresarial pequeño. ¿Qué nos gusta? Rápido, Bancolombia, Grupo Aval, Cementos Argos y nuestra apuesta petrolera, preferimos jugarla a través de una junior que se llama Geopark en vez de Ecopetrol. La razón es sencilla. Las dos les va a ir muy bien, pero creemos que en Ecopetrol el riesgo político es mayor. Explícame un poquito Semargos, que no hablamos de Semargos, ya hablamos un poquito del tema financiero, de hecho, y aquí voy a empezar a hablar un poquito también de una primera estrategia que se combina con la global, y es que finalmente en un escenario de subida de tasas, el sector financiero le va muy bien. Somos muy positivos en el sector financiero, global y local. Entonces yo creo que a nivel local, Aval y Bancolombia puede ser la forma de exponernos, ahorita vamos a hablar un poquito del tema internacional, pero quiero que me explique Cemento Argos. Me parece interesante esa. Yo diría 3 razones. Primero, Cementos Argos, más que ser una empresa colombiana, es una empresa estadounidense. Más del 55% no, de y ya anunciaron básicamente que las van a separar, claro, la de Estados Unidos y la colombiana. Entonces, claro, contá cómo estás viendo eso. ¿Qué tenemos? Cementos Argos está expuesto al mejor mercado de construcción del mundo, que se llama Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que cuando mira los múltiplos de Cementos Argos, el mercado no está incorporando a Cementos Argos o no está apreciando que Cementos Argos es una empresa estadounidense. Por esa misma razón es que el management ya anunció que va a hacer un proceso de separación en donde planean listar la unidad de cemento de Estados Unidos. Todavía no hay detalles del cómo, no hay detalles del cuándo. Esperamos que sea este año, pero pase lo que pase, si uno mira, digamos, los múltiplos a los que se negocian las cementeras en Estados Unidos, estamos hablando de múltiplos de 2 dígitos, 10, 12 veces EBITDA. Si uno fuese a aplicar ese múltiplo al negocio cementero de Estados Unidos y mira cuál sería entonces el múltiplo implícito de lo que queda, que es Colombia, Centroamérica y el Caribe, a precios actuales, pues básicamente a precios actuales esas otras regiones estarían negociando a 2.5 veces EBITDA. Serían las cementeras más baratas del mundo, inclusive por debajo de Loma Negra en Argentina. ¿Eso qué significa?
que tiene que haber un re-rating, que todo tiene que subir. Entonces es una de esas estrategias que hablábamos de desbloquear valor escondido, que hay que estar expuesto. Yo creo que ese es uno de esos eventos que van a estar alejados un poco del ciclo político. Pase lo que pase con la política, los eventos corporativos van a generar oportunidades a los inversionistas. Y de hecho ya hay un tema que no va, independiente de todo este tema de las sopas, yo creo que ya hubo una conciencia en Colombia de que hay que desencadenar valor, de pensar en el minoritario, y eso ya creo que es una ganancia muy grande en las juntas directivas, porque finalmente hoy en día lo que estás describiendo en Semargos puede pasar en otras compañías también, y muy probablemente todos los directores hoy en día están mirando cómo desencadenar valor escondido que está atrapado y que finalmente vía este re-rating eso tiene que empezar a ver. Completamente de acuerdo, y la verdad es que afortunadamente tenemos muchas opciones para desbloquear valor, en todos los sectores y en todos los grupos. Y creo que es algo que finalmente se desencadenó en Colombia. Es que muchas veces yo digo, Colombia era un mercado que era como casi un zombie y nos levantamos. Nos levantamos y lo que se viene aquí en adelante son eventos corporativos que realmente lo que van a generar es desbloquear valor y desbloquear caja para los accionistas. De hecho, es muy interesante. Si nosotros miramos los mercados con mejor performance este año han sido Brasil y Colombia. Brasil inclusive con una dinámica macro más compleja, pero de alguna manera relacionado a que se adelantó mucho más en su política monetaria y el mercado de alguna manera ya está apreciando un banco que apretó bien, está apretando bien y de alguna manera ya había tenido todo su sell-off el año pasado. Correcto. Y se está recuperando de niveles muy baratos. Y Colombia por los eventos corporativos, pero se sabía que era un mercado de valor, pero es lo que nosotros llamamos un value trap. ¿Un value trap qué es? Un mercado que siempre es barato, pero que si no tiene un evento corporativo o un catalizador, pues se va a quedar barato. Entonces, afortunadamente a Colombia le llegó su momento de catalizadores y ese value trap está empezando a resurgir. De acuerdo, y tienes un muy buen punto, digamos, algo que mucha gente decía es, ¿qué va a hacer que Colombia vuelva a ser atractivo para los inversionistas extranjeros? Que ya completan 3 años vendiendo acciones, 2.4 billones de dólares que se han ido a Colombia. Pues esto, vean enero. Enero fue un mes en donde los extranjeros tuvieron las mayores compras netas en Colombia de los últimos 7 años. Nosotros en la mesa ¿Por estamos qué? viendo Por eso. todos los arbitradores que no habían venido a Colombia de mucho tiempo, entrando a arbitrar las compañías, entrando otra vez a participar. Exacto. Todo esto que genere dinámica, que pasen cosas, todo es positivo, porque genera diferentes pensamientos, diferentes ideas, y todo eso se transforma en ¿qué? 1 en performance, 2 básicamente en un mercado, ojalá, con mayor profundidad. Y esa profundidad también, se los cuento, la hemos buscado mucho en la bolsa, y en eso voy a meter la cuña, pero pienso que ya la integración de las bolsas de Chile, Perú y Colombia va en esa dirección. Entonces yo pienso que también el mercado de alguna manera va a madurar mucho más en esa infraestructura. Alejandro, vamos a entrar a un punto que es grandísimo, pero vamos a tratar de simplificarlo, y es el tema internacional. Iniciamos pues con equities. A ver, en el tema de equity yo tengo una posición específica y es, no es lo mismo unas tasas de interés al cero o básicamente una política monetaria donde finalmente las acciones, siempre el valor de unas acciones la determina la cantidad de liquidez que haya en el mercado y la fase de liquidez en la que esté el mercado y las utilidades. Tuvimos un año pasado donde esos 2 puntos estuvieron a favor, por eso tuvimos inclusive mercados con doble dígito de performance y donde mucha gente se equivocó pensando es que esto está muy caro, es que tenemos relaciones precio-ganancia demasiado altas, múltiplos altos, pero finalmente cuando vos tenés un escenario de plata gratis, pues finalmente todo es válido. Y no solamente veías eso en compañías como Microsoft, Google, que son básicamente compañías muy fuertes en generación de flujo de caja, negocios hiperprobados, etcétera, sino que lo veías en pedazos especulativos del mercado como criptoactivos, ARK, todos los IPOs que salían, todo lo que eran small caps, SPACs, etcétera. Cuando ya empieza a haber una situación de inflación y el mercado empieza a pricear de que esa tasa libre de riesgo no es cero y de que ya hay una expectativa de empezar a subir, obviamente empieza a haber un drenaje y un tightening de condiciones de liquidez. De hecho, a mí me sorprende mucho con algunos clientes que estaban estresados por esta caída del Nasdaq y el Standard & Poor's a principio de año, porque realmente hay muchos pedazos del mercado accionario gringo y global que están cayendo desde hace más de un año, que son precisamente estos buckets de especulación. Si ustedes miran, por ejemplo, el Nasdaq como índice, más del 50% de las acciones del Nasdaq han caído más de un 50%. El índice se ha sostenido, ¿por qué? Por los grandes generales, por Microsoft, Google, Apple, etc. Entonces, hay un punto que con el que quiero empezar la conversación y es,
Primero, a nivel personal, pienso que el repricing o el re-rating de los múltiplos que se dio con esta mini corrección que hemos tenido es correcto. Hemos bajado más o menos 3 puntos de múltiplo y es mucho más, digamos, acorde esos múltiplos a la realidad de liquidez hoy en día. ¿Y qué nos ha salvado también? Que las utilidades siguen creciendo. El consenso está para un crecimiento de utilidades en el Standard & Poor's de 9%. Estamos viendo básicamente unos resultados, por ejemplo, que acaban de salir de Google, Apple, impresionantes. Siguen siendo unas compañías, unas máquinas de hacer plata. Y obviamente, mucha más dolor en la parte especulativa del mercado. Entonces, lo que te quiero preguntar más hoy, empecemos a preguntarnos, en un escenario donde la Fed empieza a subir tasas, quiero preguntarte 3 cosas. La primera, ¿acciones debe seguir siendo parte importante de los portafolios? Primera pregunta. Segunda pregunta, todo el outperformance y toda la fortaleza relativa de acciones de Estados Unidos versus el resto del mundo y emergentes debe seguir preponderando en los portafolios. Tercera pregunta, los mismos estilos que funcionaron a la hora de escoger acciones el año pasado y los últimos 4 años van a seguir siendo los que pensamos en el 2022 los estilos correctos. Empecemos por ahí y después vamos elaborando. Listo, perfecto. Y a nivel sectorial. Perfecto, Rafa. Entonces, a ver, la primera pregunta, y aquí pasa algo que también ahorita mencionaba Camilo, y es precisamente lo del libro. Uno pensaría que porque tenemos un mercado con tasas subiendo, pues tendríamos años difíciles para los dos mercados, en este caso pues hablando del de acciones, pero cuando uno mira la historia, en los momentos, en los periodos que hemos tenido tasas al alza, se puede medir por la tasa de los tesoros a 10 años, las acciones medidas por Standard & Poor's han tenido un buen performance, sí y solo si la economía está creciendo, que ahí viene la primera diferencia. Y en ese punto es algo bastante relevante que Estados Unidos pues termina el año 2021 creciendo aproximadamente 5,5%, y este año va a crecer entre 3,5% y 4%, está más o menos el consenso, y eso ya es muy positivo y habla de lo que nos mencionabas de ese crecimiento esperado de 9% aproximadamente en las utilidades. Entonces, la respuesta corta es sí debemos continuar con ese asset class. Es definitivamente la economía más fuerte del mundo, de nuevo, que sea la economía más grande del mundo, creciendo todavía esas tasas, habla muy bien del ambiente al que están expuestos estas compañías. Entonces, definitivamente sí hay que tenerlas, y complemento un punto muy importante que decía sobre los múltiplos, sobre ese de-rating, que es la caída en los múltiplos que pagamos. Entonces, ahorita Daniel nos decía, en Colombia estamos pagando 9 veces las utilidades. En Estados Unidos en este momento estamos pagando un poquito menos de 20 veces, pero veníamos de 23, 24 veces. Y eso porque es interesante, porque hay una variable cuando yo voy a invertir en acciones que se llama la prima de riesgo, y es cuánto me están pagando a mí las acciones por yo asumir ese riesgo. Y cuando yo veo que ese múltiplo ha caído, eso me dice que la rentabilidad esperada ha subido. Hay una relación que es el inverso de ese múltiplo, que se llama el earnings yield. Juega, si la tasa esperada de equilibrio de un bono de 10 años ya no es 1, sino 2, pues también tiene que haber un re-rating. Exactamente. Entonces, cuando yo veo ese earnings yield, que es el inverso del múltiplo, me ha subido a la par que ha subido los tesoros, tal vez un poquito más. Entonces, la prima de riesgo sigue estando a favor de tener equities. Ahora, la segunda pregunta que me hacías es supremamente importante para continuar con ese análisis, porque aquí lo que estamos viendo es una dispersión de retornos muy, muy marcada. ¿Y eso qué es? Te voy a dar un ejemplo. Standard & Poor's en lo que va del año está aproximadamente un menos 5%. El sector de energía está más 20%. El sector financiero está flat casi. Yo estaba leyendo antier que en enero se dio la dispersión más grande sectorial en el Standard & Poor's en los últimos 10 años en rentabilidades desde el sector con menor desempeño semanal versus el mayor desempeño semanal. Y esa divergencia solamente se da en cambios estructurales de política monetaria. Tal cual, tal cual. Entonces, listo, y antes de pasar a esa parte de sectores, te decía entonces, equities en general, la seguimos manteniendo. Nosotros en BTG Pactual, por ejemplo, tenemos
un esperado para Standard & Poor's este año de 5.000 puntos, estamos a 4.500, 4.550 puntos, eso ya nos da un espacio interesante. Con el tema entonces de los sectores, tenemos esa divergencia y tenemos unos vientos a favor para varios sectores. El que mencionabas ahorita, financiero. Entonces con financiero pasan varias cosas. Uno, que tengo mayores tasas de interés, es decir, que los bancos van a mejorar sus márgenes netos porque van a poder tener créditos más rentables. Y si tengo una población con más empleo, pues voy a tener mejores... Mejor consumidor. Y vas a tener un consumidor bien y una tasa de desempleo bajita. Exacto, y va a tener menores tasas de default, eso es muy interesante. Ese sector, por ejemplo, en este momento se está negociando aproximadamente a 15 veces utilidades. Entonces miren que ya es por debajo también de Standard & Poor's. Entonces ahí ya vemos un sector supremamente interesante. Eso conecta muy bien también con lo que hablábamos de energía. Esta semana reportó utilidades ExxonMobil, el mejor reporte en la última década. Y voy a volver a contrastar eso con los múltiplos. El sector energía se está negociando a 10 veces sus utilidades del próximo año. Es que el sector energía llevaba 10 años de Totalmente. niña fea Totalmente, en Wall Street. Exactamente. Entonces ya tenemos ahí, por eso te decía que es tan importante esa pregunta, porque a diferencia de años anteriores, uno podía decir, voy a invertir en acciones de Estados Unidos, compro SPY. Eso ya no tiene tanto sentido. Muy buen punto. Eso ya no tiene tanto sentido porque Standard & Poor's, y lo mencionabas ahorita también, por ejemplo, Nasdaq, o sobre todo en Standard & Poor's hay mucho peso de compañías tecnológicas. Entonces, como recapitulando las dos primeras preguntas, si mantenemos equities, probablemente el retorno no va a ser tan alto como lo que vimos en los últimos 2 años, de 2 dígitos, esta vez probablemente veamos 1 dígito. Y segundo, es muy importante hacer ese zoom sectorial. Y en este momento los dos que se empiezan a ver más favorecidos son financieros y energía. Tu tercera pregunta, bueno, algo súper importante. Financiero y energía. Ahora háblame. Estados Unidos, resto del mundo y emergentes, y Estados Unidos en términos de factores. Perfecto, listo. Entonces esa parte también es importante porque este tipo de ciclos económicos, entiéndase estos ciclos como de crecimiento económico, pero de alguna forma con política monetaria en tasas al alza, si se quiere llamar así, históricamente también han sido o han favorecido el factor value. Y cuando uno habla de value, por lo menos en geografías, uno siempre va a ver que Europa y mercados emergentes son value. Y eso definitivamente, de nuevo, como te decía, no nos gusta mirar en este momento las inversiones como un índice en general, siempre un zoom. Y menciono esto porque las compañías en Estados Unidos definitivamente tienen mucha más calidad de lo que tienen las otras. Para resumirlo un poquito más, si bien, por ejemplo, en Europa hay compañías value y muy baratas, vemos que preferimos pagar por calidad y por crecimiento. El caso de emergente es muy interesante. ¿Por qué? Porque tengo a China, que es el país que más pesa dentro del índice de mercados emergentes, en una política monetaria ya expansionista, diametralmente opuesta. Exacto. Están al otro lado. Lleva 2 meses recortando tasas y de alguna forma también empezamos a ver en flujos de los principales fondos mayor interés por ese tipo de mercados. Entonces, en esa parte te la resumo así. Nos gusta Estados Unidos con foco en esos 2 sectores y probablemente Europa y emergentes vayan a tener un performance mejor de lo que han tenido en los últimos años, pero tampoco les da para que sea un overweight o una preferencia, digamos, relevante sobre Estados Unidos. Sobre el tema de los factores. Pues ya los describiste, valor y calidad. Exacto. Ese segundo factor, calidad, supremamente importante. Sí, calidad es una compañía como Google, por ejemplo, exactamente, que tiene una predictibilidad muy grande de flujos de caja y que nos sorprende, que es increíble que las FANG, el market cap de las FANG ya representan casi el 50% del PIB americano. Y uno cree que todavía no tienen tasas de crecimiento buenas. Si uno entra a ver cada resultado, y cada resultado sorprende más. Tal cual. Entonces es muy difícil ir short esas ideas en este momento. Totalmente. Eso finalmente tienen ya riesgos más regulatorios por el tamaño. Así es. Pero no por su desempeño, porque el desempeño va volando. Totalmente. Entonces, ese es el tema. Yo quiero parar aquí el tema de equities. Ahora quiero entrar
hablar de algo que nosotros hemos dicho mucho y es en un escenario de estos de tanta volatilidad, mientras se ajusta otra vez las tasas de equilibrio, siempre hemos dicho, ese factor calidad también es reflejado a tener cualquier activo que tenga flujos de caja predecibles y grandes, que eso me ayuda a ser más defensivo ante una Fed subiendo tasas. Nosotros tenemos dos ideas que hemos empujado mucho que son en propiedad raíz, temas logísticos, tanto en Estados Unidos como Colombia. Porque en el tema logístico específicamente, y aquí quiero hacer una énfasis en algo, y es que una de las cosas que más nos gusta del sector logístico es que es completamente descorrelacionado con el ciclo económico hoy en día y con la subida o bajada de tasas de interés. ¿Por qué? Porque es un cambio completo de la infraestructura, de las cadenas de suministro, del comportamiento del consumidor a través de e-commerce. Entonces, todo lo que es demanda de centros de distribución está cambiando por completo el mercado de real estate, tanto en Colombia como en el mundo. Entonces, somos muy enfáticos en que en alternativos debemos también tener parte del portafolio, en los portafolios, temas que sean descorrelacionados al ciclo y que tengan su propia dinámica, como el sector de logística. Y el sector de vivienda multifamiliar, por lo que mismo ustedes estaban diciendo, tenemos un consumidor bien, una tasa de desempleo bajita, todavía tasas en términos absolutos financiables y bien financiables, por consiguiente vemos que son activos que dan cash yield del 7-8% en dólares, que son bastante buenos para este momento, solamente de cash yield. ¿Estás de acuerdo con que alternativos debe ser parte importante todavía de los portafolios? Totalmente, sobre todo porque cuando uno habla de las opciones que uno va a buscar en riesgo de mercado, entiéndase lo líquido, ahorita hablábamos renta fija, un tesoro de 10 años no te paga más del 2%, un bono... ¿Estás de acuerdo en que tesoro ni para tocar? No, no le puede tocar. Una bomba de tiempo. Listo. Entonces, en ese caso, ese tipo de inversiones, yo ya estoy buscando y estoy obteniendo, porque ya lo estamos viendo, retornos reales muy positivos. ¿Eso qué es? De 2 dígitos. Que son y sobre todo que tampoco queremos o tampoco quiero hablar de todo real estate o todo alternativos. Y sobre todo también hablar de las geografías, Estados Unidos. Entonces, cuando yo hablo de real estate o de activos inmobiliarios, bien sea industriales a través de bodegas o temas logísticos y multifamiliares en Estados Unidos, ya estoy parado en una economía que, como les decía, definitivamente es la más fuerte del mundo. Estoy generando caja a ese ritmo, 10% aproximadamente, y va a tener unas rentabilidades esperadas también de 15-16% aproximadamente. Un tema muy importante, por ejemplo, que yo puedo obtener en ese tipo de inversiones, hablamos del tema inflacionario. Generalmente este tipo de activos, como me pagan a mí rentas, están indexados y cada año se van ajustando de acuerdo a un índice de precios. Entonces, varias ventajas, principalmente que me voy a descorrelacionar del riesgo de mercado, que este año se ve complejo. También tenemos midterm, elecciones del Congreso en Estados Unidos y eso trae volatilidad, sino que también tenemos el tema de inflación y estos activos me van a ofrecer tasas reales positivas, flujo de caja y cobertura contra inflación. Perfecto, Masu, y yo creo que aquí quedó muy claro esto. Bueno, dejamos la cerecita para el final. Espero que Armando, que está a la izquierda, no signifique nada de eso, pero hablemos un poquito de política. A ver, y quiero hacer un poquito de propaganda aquí en BTG. Nos parece tan importante el tema de elecciones para este año, que estamos pensando hacer varios capítulos. Vamos a invitar a Ricardo Ávila, vamos a invitar a Martín Orozco Inbamer y tener invitados donde vamos a analizar las encuestas una vez salgan. Vamos a hacer análisis continuos a partir de marzo. Vamos a hacer 4 eventos hasta la primera vuelta. Y también quiero decirles que invitamos a Leonardo Villar para febrero, ahorita el 10 de febrero. En la próxima semana tenemos a Leonardo, que también para hablar un poquito de todos estos temas y cómo está parado el Banco de la República. Pero Armando, hablemos, obviamente con la información que hay hoy, y ni mucho menos vamos a decir quién va a ganar, porque es imposible saberlo, pero sí pongamos un poquito a la gente a entender cómo va el proceso electoral y cómo lo estás viendo a nivel de mercados y cómo nos puede afectar. Perfecto. No, Rafa, básicamente los economistas de BTG y yo creo que de todo el país miran mucho las elecciones, porque de lo que sucede en las elecciones presidenciales y del Congreso va a depender buena parte del ambiente de los negocios, de las reglas del juego y un poco de las expectativas de la gente que la lleva a consumir, a invertir. Por eso nosotros lo miramos con mucho cuidado y se ha visto en esta tarde. Todos han mencionado en alguna manera las elecciones. Lo que nosotros podemos hacer hoy es leer las encuestas y pensar, dar la información para que la gente, nuestros clientes, la gente que está viendo esto, tenga información sobre lo que está pasando.
yo voy a empezar por una obviedad, que es decir, el presidente de Colombia va a ser el que gane la segunda vuelta el 19 de junio, siempre y cuando ninguno se lleve la primera vuelta con más del 50%. Pero estás descartando ese escenario. Por ahora Por eso lo estás diciendo. las encuestas nos dicen que ese escenario no va a pasar. ¿Y vos qué pensás? Yo estoy de acuerdo, pues, porque hay un consenso muy grande en los analistas y toda la gente que mira el tema. Entonces, ¿qué se sabe hasta ahora? ¿Qué podemos predecir de la segunda vuelta? Yo creo que hay un hecho que las encuestas ratifican día tras día, edición tras edición, es que Gustavo Petro va a estar ahí. Gustavo Petro va a pasar a la segunda vuelta. Entonces, de lo que se trata, de aquí a allá, si estas encuestas se confirman con los hechos, es que hay que escoger quién va a competir con Petro en la segunda vuelta. Y para eso hoy hay 5 candidatos. Hay 5 candidatos y los voy a mencionar rápido, de acuerdo también con lo que nos dicen estas mediciones de la opinión. Aparecen en varias encuestas, aparece Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, a veces en primer lugar, a veces en segundo lugar. Después aparece Sergio Fajardo como ganador de esa consulta interna de lo que llaman el grupo La Coalición de la Esperanza, donde está Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, en fin, algunos otros. Hasta ahora aparece Sergio Fajardo, sería el número 2. Como un número 3, las encuestas nos dicen que sería Fico Gutiérrez, ganador de lo que llaman este grupo de equipo de Colombia. Ahí están Enrique Peñalosa, está Barguil, está Char, en fin, pero Fico aparece ahí, ese es el tercero. Y hay 2 personas que vienen solas, que no vienen de consulta, que son Oscar Iván Zuluaga, que es el candidato del Centro Democrático, y también aparece, ya en el 5º lugar, no la han medido, Ingrid Betancourt, que se acaba de echar a la piscina la semana pasada. Entonces, son esos 5 candidatos. Eso es lo que muestra ahora. Un comentario antes de dar otra visión sobre el tema. De hecho, se pensaba el año pasado que teníamos 60 candidatos. Al ver el caso del Perú, que esa atomización tan grande llevó a que ganaron los dos extremos en la segunda vuelta y el resultado pues no ha sido la maravilla para ese país. Eso llevó a que se empezaran a conformar equipos y este sistema de consultas para que hubiera eliminatorias y para que pasaran muy pocos a la primera vuelta. Eso iba avanzando bien y deberían ser 3 candidatos, uno de izquierda, Petro, uno del centro izquierda, pues este grupo de Fajardo y demás, y otro de la derecha, Fico, Centro Democrático, Barguil, todos ellos. Pero se abrieron, la derecha se dividió, la centro derecha, digamos, el equipo de Fico, que encabeza Fico ahora en las encuestas, y el Centro Democrático. Y también se abrió Ingrid de la centro izquierda, entonces por eso tenemos 5. Esta división en principio parecería favorecer, pues las divisiones no son buenas para favorecer a un candidato independiente como el ingeniero Rodolfo Hernández. Va a ser muy importante lo que suceda el 13 de marzo. El 13 de marzo ya está aquí a la vuelta de la esquina, es el próximo mes, estamos a 5 semanas larguitas. Ahí vamos a hacer las consultas, se va a definir quién gana en cada uno de estos grupos, y otra cosa que es fundamental y que no le hemos analizado muy bien, que es la composición del Congreso. El Congreso es un órgano del poder muy importante que puede ser el contrapeso del Ejecutivo. De hecho, en Chile y Perú, lo que está diciendo José Joaquín, para mí la razón por la cual no se destruyeron los mercados en Perú y en Chile es porque finalmente tienen un Congreso que hace un contrapeso grande al candidato que ganó. Así es. En el Perú, pues el presidente Castillo puede tener unas ideas un poco extremas, pero se sabe que el Congreso no le va a aprobar. Ha tenido que cambiar gabinete 3 veces. Además. Y en el caso de Boric, él no tiene la mayoría. Y entonces él mismo lo ha dicho, que eso lo lleva a negociar, a ceder, a buscar consensos, y eso calma los mercados. Entonces, por eso la elección que vamos a tener el 13 de marzo es muy importante para que lo tengamos en cuenta. 2 comentarios sobre el candidato Petro. Petro, sin duda, va adelante y ha hecho una campaña interesante, está haciendo ahora unas giras internacionales y en casi todas las encuestas va adelante. Pero tiene un techo, las encuestas muestran que cuando llega a 25-30% no sigue para arriba. ¿Y eso por qué se da? Porque tiene un negativo, una desfavorabilidad de las encuestas muy alta. Y eso hace pues, que no pueda subir mucho. Incluso hay unas encuestas que le preguntan a la gente por quién de los siguientes candidatos nunca votaría. Y Petro gana con bastante ese tipo de encuestas. Y eso es lo que explica el techo que tiene. Ahora, pero Gustavo Petro ha sido muy hábil,
porque ante el techo lo que ha optado es por recibir mucha gente, De todo el mundo. sin ninguna, pues, sin mayor consistencia ideológica. Pues está ahí Roy Barreras, Armando Benedetti, Luis Pérez, que en Antioquia, pues pues algunas personas han levantado las cejas al oír ese nombre. Tiene al pastor Sade, que es evangélico, en fin, con unas ideas muy distintas a las de la gente tradicional de la izquierda. Tiene una señora Villadiego también con un pasado un poco tortuoso, en fin, está haciendo una mezcolanza muy grande y sumando apoyos ya muy masivamente que pueden llevarlo pues, a que suba del techo. Ahora, ¿quién va a ganar? Como tú decías al principio de esta charla, no sabemos. Y sobre todo, faltan varios meses para la elección. Y debemos tener en cuenta que las cosas cambian y son dinámicas. Pero entonces vamos a hacer esta pregunta, Armando, en este punto. Para los mercados realmente el único escenario asimétrico, binario y complejo sería la ganancia de Petro, porque es el único que ha propuesto temas totalmente heterodoxos. O sea, los otros candidatos, cada uno en su línea, pero digamos que el sistema, como lo vivimos hoy, va a seguir funcionando. Yo te hago una pregunta, con la información de hoy, ¿crees que existe una probabilidad más alta del 50% de que Petro gane o no? No, Rafa, yo no creo, no existe. Incluso para explicar la respuesta, me voy a remitir a la cabeza de lista del Pacto Histórico, a Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar decía ayer, si los liberales no nos apoyan, es decir, los liberales masivamente, no podemos ganar. Es decir, Él está aceptando debilidad. está aceptando de que no tiene una carta ganadora, de que no tiene el 50%. Una carta fuerte, pero le falta. Y quiero insistir en el otro, las cosas en Colombia cambian. Las personas que iban ganando a finales de enero, a principios de febrero, hace 4, 8 y 12 años, en muchos casos no fueron presidentes. De tal manera que el interrogante está abierto y debemos seguir analizando. Nosotros hacemos este tipo de ejercicios porque debemos darle información verídica y objetiva, no tomamos posición, pero es un aspecto muy importante para las decisiones de los mercados y nuestros clientes. Gracias, Armando. A ver, ya para concluir, básicamente quería retomar un poco lo que hablamos acá ya en unas conclusiones muy específicas. Va a ser un primer semestre lleno de volatilidad en los mercados internacionales y locales. Creo que tenemos un clúster en marzo muy fuerte de cosas, de eventos, Fed arrancando, eventos de asambleas en Colombia. Vamos a tener, digamos, una cantidad de situaciones alrededor de marzo, abril, que hay que estar preparados. Siento que los portafolios deben tener caja para aprovechar esos momentos de volatilidad. No creo o no creemos en un bear market, no creemos que haya probabilidades de recesión cercana en ninguno de los países, por lo menos en el 2022. Y por eso básicamente nuestras recomendaciones todavía son recomendaciones un poco más de cambio, más que bajar riesgo en los portafolios, es cambio sectorial o cambios en la composición a un régimen distinto de subida de tasas, más que un portafolio netamente defensivo. Entonces, haciendo recapitulación de las ideas de convicción de BTG, en primer lugar tenemos una alta convicción en el tema financiero, en las compañías financieras que se benefician de este ciclo, compañías financieras globales y locales, como decía Daniel Guardiola, a nivel local, Aval y Bancolombia, a nivel internacional, a través de cualquier vehículo que les dé exposición a bancos o a compañías de sector financiero. Un segundo punto de alta convicción es el macrociclo de commodities. Cualquier tema de commodities, de energía, agricultura, metales industriales, compañías productoras, ETFs, fondos, etcétera, que inviertan o se relacionen de alguna forma con commodities. Tercer punto, lo que decíamos con Camilo, creemos que va a ser un año en Colombia mejor para la renta fija. Ya pasamos lo peor de la renta fija en Colombia en el 2021. Entonces yo creo que, digamos que por ese lado estamos bastante bien. Un cuarto punto, nos parece importante aprovechar tendencias seculares descorrelacionadas al ciclo, temas como logística y multifamiliar. Si un cliente quiere diversificar su portafolio en dólares, tenemos alternativas o busque alternativas de inversiones en real estate logística afuera. Aquí en Colombia, nosotros en nuestro fondo, por ejemplo, estamos haciendo un cambio tectónico grande hacia el sector industrial y sector de logística, porque consideramos que independiente del ciclo macroeconómico, independiente del ciclo monetario o de inflación, es un sector que se va a seguir comportando bien por los próximos 5 a 10 años. Entonces, en los portafolios creemos que debe haber una sobreponderación en ese tipo de activos. Equipo, ¿alguna cosa que me quedó faltando? Tengan portafolios en todo caso diversificados. Obviamente la diversificación solamente uno la valora en los momentos duros, por eso nunca recomendamos hiperconcentrar los portafolios. Y
mucha paciencia este primer semestre, que va a estar complejo, pero creo que se van a dar unas oportunidades espectaculares en muchos sectores de la economía y los sectores financieros. Muchas gracias, espero que les haya servido este primer evento que hacemos como de comité de inversiones aquí en BTG. Muchas gracias a los panelistas, nos vemos en la próxima.